Entonces, ¿qué es el alma según la Biblia? Es la persona completa en su totalidad, los pensamientos, la creencia, el cuerpo, el razonamiento, eso es el alma. El alma no está aparte del cuerpo. Somos un alma viva o un alma muerta, que es un cadáver. Entonces, la palabra dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dale, yo. ¿Qué es entonces una herida del alma? Es un daño, una herida, un dolor profundo. La gente que padece una herida del alma que daña espiritualmente y emocionalmente a la persona siente como un fuerte dolor en el pecho. Así se siente una herida del alma. Las heridas del alma suelen estar causadas por experiencias de intenso dolor emocional, de intenso dolor espiritual, un efecto silencioso. Las señales de una herida del alma, rapidito. Una persona que está herida del alma es una persona insegura y desconfiada. Tiene miedo al abandono, miedo al rechazo, miedo al compromiso, desprecia a los demás, tiene dependencia emocional como el apego, pero no el apego sano, porque aquí hay psicólogas, ellas después me van a corregir los detalles, pero un apego sano porque vi que hay 3 tipos de apego insano, que es el apego, el apego, ¿cómo es que se llama? Ansioso, el apego dubitativo y el apego desorganizado. Esos son insanos. Eso produce la dependencia emocional de una persona que tiene heridas del alma. El perfeccionismo, siempre quiere ser perfecta, el sentido de culpa, un vacío increíble y cuando las personas están heridas del alma, empieza a moldearse su identidad con esas heridas, que es lo que decía yo, que sale del diseño de Dios y entra en relaciones dañinas y tóxicas. Desde el punto de vista de mi herida del alma, yo pudiera hablar del abandono y del rechazo. El abandono es cuando la gente que tiene que estar contigo no está, se va, te deja, te abandona. Puede ser físico, los padres, tu pareja, tus amistades, porque las amistades siempre también tienen un gran valor en las personas, o puede ser una persona emocional, una persona que está contigo ahí al lado, pero como si no estuviera, ¿no? Entonces, sobre todo ahorita pasa mucho con los teléfonos, eso es un abandono también. Entonces, influye en la personalidad. Las heridas afectan cómo te ves a ti misma, porque cómo te ves a ti misma cuando tú tienes herida del alma, sin valor, nada. No, o sea, tú te ves como X, cero a la izquierda. Entonces, empieza, también influye en tus creencias, en tus valores, en tus actitudes. Define quiénes somos como individuo en nuestra toma de decisiones, por ejemplo. El trauma del abandono puede dificultar la comunicación afectiva. Yo como pareja, por ejemplo, que aporté un 50% del fracaso de mi matrimonio, yo era una persona que siempre estaba a la defensiva y mi esposo me iba a decir algo, yo explotaba, por eso decía que era iracunda. Entonces, porque yo estaba caminando desde la herida, desde la herida. Cuando tú caminas en la herida, siempre tienes una conducta totalmente fuera de orden. ¿Qué debemos hacer cuando tenemos heridas del alma, de abandono, de rechazo? Ojo con el rechazo, porque yo siempre digo, el rechazo a veces no tiene que ver contigo. A veces el rechazo también tiene que ver con la persona que rechaza. Porque a veces, por ejemplo, cuando ya tú estás en Cristo, cuando ya tú te has sanado y ya tú eres una nueva criatura y ya la persona siente que tú ya estás en un nivel superior y no puede contigo, te rechaza, te deja. Y resulta que tú dices, bueno, pero ¿y ahora que sané? Ahora que estoy bien, ahora, y la persona, entonces me doy cuenta que no tiene que ver conmigo, que tiene que ver con esa persona. Porque hay 2 tipos de personas, los que saben que tienen herida y buscan ayuda, y los que saben que tienen herida y no les da la gana de buscar ayuda y quieren seguir haciendo el mal y quieren seguir actuando desde el punto de vista de la maldad y del mal, sin aceptar sus heridas. Entonces, debemos reconocer primero, como le dije a Yadira, a mi mentora, que tenemos heridas.
sin que nos dé vergüenza, no debe darnos, yo estoy aquí, ya perdí la vergüenza, pues yo vengo aquí a abrirles mi alma y a contarles de mis heridas y ya no me importa nada. Eso es para glorificar a Dios, no para más nada. Entender que la partida de esas personas que se van de nuestra vida no pueden definir nuestro valor. Nuestro valor está definido por Dios. Nosotros somos lo que Dios dice que somos, no lo que los otros seres humanos, que igual que nosotros, que tienen defectos, que tienen pecado, vienen a definirnos a nosotros. No es así. El alma herida busca siempre seguridad en lugares incorrectos, en personas incorrectas, en cosas efímeras, en logros, en material, en control. Y no es así, estás actuando desde las heridas. Entonces dice la palabra, aunque una madre se olvide de su hijo, yo nunca me olvidaré de él, dice el Señor. Dice el Señor, y mi versículo guía, el que me ha mantenido parada durante toda la vida, es que aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo el Señor te recogerá. A mí el Señor, yo dije, Señor, ¿cómo yo he podido vivir tanto? Y Él es el que me sostuvo durante todas esas heridas, esos eventos que produjeron heridas en mi alma. ¿Cómo ser sanados de esas heridas? Como dije aquí, primero, la palabra de Dios nos renueva la mente y los pensamientos. Nosotros tenemos que entender que lo que dice esa palabra de lo negativo nos lleva a lo positivo. Tenemos que aplicar los frutos del Espíritu también, porque el Señor cuando está trabajando conmigo aplicó amor, paz, gozo, paciencia, dígame la paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, fe. Los empleados que yo tengo ahora, o sea, ellos no pueden creer la transformación que yo tengo. Pues ya basta, ya no. El Señor trabaja con los frutos del Espíritu para sanar tus heridas. El perdón es indispensable. Cuando yo le dije a mi Señor, porque ustedes dirán, bueno, y ella dice que habla, yo oigo la voz del Espíritu, porque ya yo estoy en un nivel espiritual, de verdad que ya yo oigo, yo sé cuando me está hablando. Y el perdón es indispensable. Cuando yo le dije al Señor, yo le dije, Señor, yo no puedo más con estas heridas. Ayúdame, ayúdame a sanar, porque no puedo. Lo primero que Él me dijo fue, es que tienes que perdonar. Tienes que perdonar a todas esas personas que te hicieron mucho daño y para mí era sumamente difícil. Y ahí es cuando tú entiendes realmente que empieza el proceso de sanación. Cuando tú tienes, el Señor te dice, tienes que perdonar a los que te hicieron daño. Y dice, porque no puedes pagar mal por mal. Tienes que pagar el mal con el bien. Entonces, esa es la parte más difícil. Cuando ya tú perdonas, cuando tú empiezas a orar por tus enemigos, ya tú entendiste que ya estás sanando. Cuando ya tú estás pidiendo por ellos, que Dios los bendiga, que Dios los sane. El Espíritu Santo debe estar allí para sanar. Él nos consuela, Él nos fortalece, ya sabemos que Él es nuestro consolador y es el que nos va guiando, Él es el que me va guiando en todo momento. Y la oración, porque es la relación directa que tenemos con el Señor, la oración que nos restaura y nos sostiene. Jesús ha sido mi médico por excelencia, mi médico del alma. Y yo creo que debe ser el médico de todo el mundo, pero el mío es el médico por excelencia del alma. Entonces hay obstáculos para sanar el alma. ¿Cuáles son? Yo los tenía todos. Tristeza profunda, ansiedad, amargura, resentimiento, odio, falta de perdón, envidia, culpa y heridas no resueltas. El orgullo y la soberbia que son los peores para Dios. El orgullo y la soberbia, el temor, la falta de propósito y el vacío interior. Restauración en la palabra. El Señor nos dice en su palabra que nosotros somos hechuras suyas y que somos amadas y aceptadas y aseguradas en Él. Él dice en Jeremías, porque es que yo tengo planes de bien y no de mal. Todo lo que nos acontece de mal no viene del Señor. Sin embargo, el Señor lo puede usar para que nosotros seamos edificados y moldeados. En Jeremías Él dice que antes que nos formásemos en el vientre de nuestra madre, Él nos formó, nos conoció.
Antes que te formases en el vientre de tu madre, ya yo te conocía. Por eso es que Él tiene el libro de nuestra vida. Él sabe todo lo que nos va a acontecer. Entonces, ¿qué mentira le creemos al, como dice el pastor, nuestro pastor, el espíritu del impostor? Yo crecí desde chiquitica con el espíritu del impostor diciéndome, no sirves, no lo vas a hacer, no lo vas a lograr, no puedes. Y todo el tiempo, y teniendo aquí el Espíritu Santo y teniendo el espíritu del impostor, siempre me inclinaba por el espíritu del impostor, a creer lo negativo, lo malo, estar para mí, yo aquí parada, para mí es un reto. Es un reto porque nunca jamás lo podía hacer, porque el espíritu del impostor me decía siempre que no iba a poder. Entonces, ¿quién te definió? Sobre ti misma, ¿quién te definió a ti? ¿Quién dice sobre ti? ¿Es Dios? ¿Es el espíritu del impostor? Dios te conoce desde antes de tu nacimiento y te llama hija, te llama amada, te llama aceptada. Él te abraza, Él te dice que tú eres luz del mundo, que tú eres sal de la tierra, que tú estás arriba, que no estás abajo, que eres cabeza, que no eres cola. Entonces tú vas y le crees al espíritu del impostor y no le crees a todas las promesas hermosas de Dios que están en la palabra. Entonces empiezas a crecer con tus heridas desvirtuando tu comportamiento y tu conducta. Dios te conoce desde antes de tu nacimiento y te llama de esa manera, amada, aceptada. La sanidad comienza por reemplazar todo lo malo por todo lo bueno que dice Dios en su palabra. Todas esas mentiras por verdades bíblicas. Ahí está. Ese libro para mí es mi manual de vida. Ese libro me ha rescatado y ha rescatado a mis hijos, a mi familia. Aunque yo pude perder mi matrimonio, yo estoy segura que allí también había un propósito del Señor, porque también el Señor nos protege y ya les voy a contar por qué. Entonces en Isaías 61, el Señor me ha enviado, mi Padre me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón. Es increíble cómo la palabra ya sabe que hay personas heridas del alma y del corazón. Entonces proclamar libertad y dar gloria en lugar de ceniza. Entonces, el propósito en la vida comienza con esperanza, con la esperanza. Si no tienes esperanza, no hay propósito, porque como dije anteriormente, la esperanza es la fe, es fe. Si no tienes fe, no hay propósito. El rol de la fe en la restauración, dije anteriormente, es indispensable. ¿Cuál es el estado de un corazón quebrantado? Un corazón que una persona con heridas de corazón tiene un atributo divino. Se caracteriza porque debe renunciar al orgullo, que es lo que a los seres humanos nos tiene así agarrado de la... Debe ser receptivo al Espíritu de Dios para que pueda sanar. Debes reconocer que dependes de Él, que tú no puedes sola. Mira, Señor, te lo entrego, yo no puedo. Y debes estar dispuesto a hacer que Dios pida a lo que Dios pida y hacer las cosas a su manera. ¿Qué quiere decir esto? Te entrego y que se haga tu voluntad en mi vida. Yo tuve mucho miedo siempre de hacer esa expresión, de decir esa expresión, que se haga me resistí, yo tengo 9 años en el Evangelio y me resistí y como al sexto año fue que le dije, está bien, que se haga tu voluntad en mi vida. Y vino un tsunami, vamos para el testimonio, por favor, ya. Entonces, el testimonio, aquí, me dieron un diagnóstico de una miocardiopatía hipertrófica y en ese testimonio empecé a discutir con el doctor y me dijo, es que tu corazón está destrozado, mira todas estas heridas. Y yo me fui al pasillo a llorar y a formar ese corazón. Y dije, claro, ¿cómo no va a estar destrozado si reconocí las heridas? Tenía heridas de abandono, no solamente de papá. Mi mamá y mi papá me dejaron a los 4 años. Una niña, cierren los ojos, audiencia, cierren los ojos, los que tienen niños. Un niño de 4 años, de 6 años, estaba en la vida sola. Mi familia no me ayudó mucho. Quedé con tías y que tenían 4 hijos y éramos mis hermanos 3 y yo. Y entonces tenía un hermano epiléptico y mi hermano me llevaba para el colegio y yo era chiquita y caía de epilepsia y yo era la que lo ayudaba y yo le tenía pánico a la epilepsia y le dije al Señor, Señor,
¿por qué puedo pasar por esto? ¿Por qué? Y mi hija ahora, mi hija es epiléptica, ¿por qué me haces pasar por esto? Y me dijo, es que te estaba entrenando. Con tu hermano te estaba entrenando para que pudieras atender a tu hija que tiene síndrome de esclerosis tuberosa. Ustedes la vieron, la operaron de un tumor en la cabeza, le salen tumores en el cuerpo. Y mi hijo varón tiene un síndrome que se llama de descalcificación en los huesos y se llama osteogénesis imperfecta y lo han operado 11 veces de las piernas. Y yo no aguanté más y le dije, ¿sabes qué? Y viene mi esposo y se va a divorciar porque se fue por otra, porque era un hombre infiel. Y yo dije, ¿sabes qué, Señor? Quiero partir de este mundo, me quiero ir, no aguanto más. Y el Señor me dijo, no es con tus fuerzas, es con las mías. Cuando traté de quitarme la vida, la pistola se paró. No, yo le daba y no. Y entonces me acosté a dormir y vi cómo el Señor metía en las posetas así a todos los demonios. A todos salía azufre de las posetas. Ves que tengo una relación con Él, ves que me habla, ves que lo veo, ves que oigo. Y entonces empecé a buscar al Señor y me di cuenta que con mis parejas también los agarraba desde las heridas del alma. Me divorcié. Entonces, el papá de mi hija me dejó. Vengo y me busco, una persona me busca y es un narcisista y se mete, me estudia, me analiza, se metió por mis heridas y me hizo mucho daño el narcisista. Entonces el doctor me dice, pero tienes un hueco en el medio del corazón. Ese hueco se cierra cuando nacemos, ese hueco se cierra y tú lo tienes abierto. Tu corazón está destrozado y me di cuenta que ese hueco era yo. Era yo que me abandoné como ella. Mi niña interna está pidiendo auxilio. Mírame, quiéreme, no me ves. Y ese hueco era yo que me abandoné. Entonces lloraba en ese pasillo con ese médico que me dijo de todo, que me dijo que me fuera porque era un judío ortodoxo. Yo le dije que yo tenía un sanador, que era Jesús, y me mandó a salir. Y entonces yo lloraba por mis hijos y mis lágrimas. Entonces Jesús se lo entregué todo. Se lo entregué todo, dije, no puedo más. Y entonces el Señor vino y me dijo, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron. Y a partir de ahí empezó mi restauración. A partir de ahí empecé a lidiar que los procesos de mis hijos no son para mal, son para bien. Yo puedo ayudar a muchas mujeres que tengan hijos con defectos, con cosas, porque soy una mujer resiliente. Desde chiquita he sido resiliente. Mi familia no ayudó, pero yo salí adelante y reconocí que tenía esa niña y ya hice las paces con esa niña. En mi proceso de sanación, Dios me ha ayudado a reconocer a mi niña y me dice, Dios no ignora el dolor del corazón. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contristos de espíritu. Amigas, les quiero decir hoy, tengan cuidado. Hay hombres perversos, malos, que vienen, el narcisismo está muy de moda, esos vienen a crear caos en tu vida, son gente egocéntrica que quieren destruirte de verdad. Yo gracias a Dios que soy una hija del Señor y en año y medio cuando ya este hombre se quitó la careta, el Señor me dijo, ¿sabes qué? Te saco de aquí. Ya aprendiste lo que tenías que aprender allí. ¿Qué aprendí? A mirarme dentro de mí, a verme el valor que el Señor me había dado, a decir, ¿sabes qué? No te vas de mi vida porque yo soy una perla, una hija preciosa del Señor y ya no te burlas de mí. Y lo que se tenía que llevar, que fue por lo que vino, se lo llevó. Y el Señor me dijo, no importa, yo te doy 3 veces más y déjalo ir, déjalo ir. Y se fue. Gracias. Quiero decirle que es la primera vez que no he llorado, porque yo he llorado montando esto. Era un proceso de sanación montándolo. Era Dios actuando, sanando las heridas de mi alma. Yo tuve que perdonar a mis padres. Yo tuve que perdonar a mi esposo.
esposo que me dejó por otra, tuve que perdonar al narcisista, he tenido que perdonar a todo el mundo para poder sanar. Y créanme que yo ahora oro por ellos. A mi mamá le monté un portarretrato así de plata en mi casa, cuando antes la odiaba a muerte. Mis tías me decían, es que ella era la oveja negra de la familia. Y imagínate decirle eso a una niña, que es la oveja negra de la familia. Y entonces yo dije, hoy en día habían varias ovejas negras en mi familia, pero a ella fue la que etiquetaron. Entiendo que ella estaba herida, ahora lo entendí, era una mujer herida, pasó algo allí y el Señor me mostró que Él me llamó para que yo rompiera con las maldiciones generacionales de mi familia. Y mis tres hermanos murieron de 18, de 23 años, todos del corazón. Y me enseñó, tú acaba con esas maldiciones generacionales y yo tuve que hacer guerra espiritual para que mis próximas generaciones no hereden todas esas maldiciones. Y las he bendecido y mis generaciones van a ser benditas en el nombre de Jesús. Esta es mi historia, yo les agradezco. Gracias.